Mi gente linda, muy buenas tardes, ¿cómo están? Estamos de vuelta aquí en su programa Reconéctate y estamos en la segunda parte para hablar sobre autismo con nuestro querido psiquiatra de cabecera, el doctor Darío Rebollo Tapia. Darío, el anterior episodio nos estabas comentando de cuáles son los signos más contundentes de una persona, de un niño que tiene autismo. ¿Ya? Y también que nos estaba recomendando que es importante ver el conglomerado, no solamente basarnos con uno de los signos. El día de hoy, por favor, como teníamos planeado, ¿nos puedes comentar sobre el tratamiento que se sigue en el caso de los niños que tengan autismo? Y si nos da el tiempito, hablemos sobre los adultos que ya tienen el trastorno del espectro autista. Hola, Nay, ¿cómo están? ¿Cómo están a todos? Buenas noches aquí. Bueno, vamos a enfocar y vamos a hablar ahora un poco del tratamiento del autismo, ¿ok? Venga. Entonces, para eso tenemos que tener las ideas claves. El niño con autista, el niño con autista básicamente tiene un problema socioemocional. Ujú. Entonces, en pocas, es como que no entiende el sarcasmo y no entiende el lenguaje no verbal. Entonces, Tampoco tiene el abstracto, dificultades del abstracto, el pensamiento tiene abstracto. problemas para comunicarse, ¿ya? Ujú. Tienen problemas, básicamente tienen problemas para comprender las situaciones del diario vivir, Ujú. ¿ya? Entonces, el primer problema que radica es, si tú no entiendes lo que pasa en tu contexto social, ¿cómo crees que te pondrías, Noy? Yo bastante incómoda, la verdad. A mí me gusta mucho comprender las cosas para no tener que estar para resolverlo más rápido. Esa es Y si la estás mejor. incómoda, ¿qué pasa si la gente te empieza a presionar para que entiendas qué tienes que hacer? No, pues puedo colapsar, la verdad. Si no hay una manera de donde yo pueda encontrar la información para poder hacer lo que se supone que debo hacer, colapso. Seamos francos. Y, es- y eso es lo que primero le pasa al niño con autismo, o Mm. sea, como no entiende cómo comunicarse con las personas Ujú. y tiene niveles bajos de tolerancia a la ansiedad y frustración, colapsan fácilmente Ya. y tienen lo que se llama el primer punto, el problema de conducta. Ujú. Entonces, ¿cuál es el problema de conducta? Los niños hacen berrinches, son inquietos, Se hacen lo aíslan, que son quieren, agresivos. se vuelven agresivos, no obedecen, no comprenden a los adultos y se vuelve todo un caos. Claro. Pero eso porque no hay una comunicación, no hay una línea, digamos, con la que nos podamos Pero el comunicar. niño no va a entender con la comunicación verbal. Claro. Eso es con terapias. Entonces, lo que se tiene que manejar ahí es enseñarle al niño con la comunicación conductual. ¿Ok? Ya. Ok. Entonces, ahí vamos a partir de la primera premisa. Si un niño, bueno, esto se puede usar también a niños sin autismo o con autismo, pero ¿qué hacer frente al berrinche de un niño? Yo en los berrinches, por ejemplo, de mi guagua, me quedaba a su lado hasta que esté más tranquila. Bueno, él te abrazaba, no me mientes. No, sí, no, yo me acuerdo justamente cuando estaba saliendo, me acordé de cuando era muy, muy chiquita, fuimos al mercado y no recuerdo por qué. A ella le gustan los morrones. Entonces, Mercado Unido agarraba y morrones. Y le estaba empezando a hacer los dientecitos, creo. Le dije, no, no comas. Y estaba con eso de que hay que lavar las cosas y demás. Me volví muy loca una época. Y se puso a hacer un berrinche en plena calle. Entonces, yo la saqué del mercado, me puse a su lado ahí, se quedó, se echó, estaba así pataleando y yo estaba ahí de uno más uno es uno, uno más uno, dos, uno más dos, tres, así estaba, hasta que esté más tranquila, Entonces, básicamente a un berrinche de un niño no se le hace caso, no básicamente. se le hace caso, ¿ok? Pues no se lo mira, no se le dice nada, ni se le grita, ni se le riñe, ni nada. Simplemente lo dejas con su berrinche Ya. hasta que se calme, pero Ujú. tienes que mirar, porque a veces los berrinches son muy fuertes y se empiezan a Mm. lastimar. Claro, hay Y que si se cuidar el empieza a entorno. lastimar, tú ya lo tienes que contener. Claro. ¿Cómo se contiene? Básicamente abrazándolo. Entonces, en primera instancia lo miras haciendo su berrinche y si no lo se lastima, te quedas calladito hasta que el niño se calme y va a venir a acercarse contigo.
Sí, bien, así arrepentido, bien. Viene No a arrepentido, todos. entonces de esa manera le estás enseñando que hay autoridad, Ujú. ¿ya? Ya, Y si se golpea, lo tienes que contener. claro. ¿Cómo? Te pones detrás de él, o lo alzas, o lo pones en tus piernas, doblas tus piernas o cruzas tus piernas para agarrar los piecitos del bebé Ya, y lo posición del otro. abrazas agarrando los dos bracitos. Ya, posición del otro. Ok. Soy un pandita. Y te cuidas que la cabeza que te dé un cabezazo. Sí. Y básicamente te quedas en esa posición hasta que el niño se canse. Ujú. ¿Ya? Y una vez que se cansa, en el transcurso le dices, no puedes golpearte. Nunca reñir, nunca gritar, nunca enojarse. Simplemente le dices, no puedes golpearte y no voy a dejar que te golpees. Ah, ya. ¿Ya? Primero la gestión de los papás, como ya hemos hablado. Ya, ¿Ok? Los niños que no tienen autismo a esto responden rápido. ya. ¿Ya? Yo no quiero que entiendan de que hacer una vez y listo. O sea, este es un trabajo perseverante, hay que Ujú. hacerlo constantemente. Claro. ¿Ya? O sea, no es algo que crean que de una vez va a aprender, o sea, es algo que hay que repetirlo Diariamente, cada varias día. veces hasta que el niño lo comprenda, ¿ok? El Ya, niño sin autismo lo comprende rápido, pero el niño con autismo es un poco más difícil porque ya. Porque su toma cerebro. más tiempo. Ya. Claro, porque como sus niveles de frustración son más bajos, Ujú. los llantos con un niño con autista lo puedes tener agarrado hasta 30, 40, 45 minutos. Y Ya, esos 45 minutos sigue llorando. Pero créanme que vale la pena tener esa lucha a que la tengan de viejos cuando tengan más fuerza y no lo claro. puedan contener. Mejor ahorita. Entonces, el niño con autista hay que tener más paciencia, hay que ser más perseverantes y hay que ser muy reiterativos, porque muy probablemente cuando se calme el niño y tú lo sueltes, el ¿Vuelva? niño va a volver a Claro. hacer lo mismo. Entonces, una vez que vuelva a hacer lo mismo, tú vuelves a hacer lo Repetirlo. mismo. Aquí es Hasta repetición. que repetición hasta que se calme y ya no haga lo que tenga que hacer. Ay, ya, ya. Hasta que pueda, digamos, en su cerebrito ya establecer esta información, esta acción. Ya, Claro, porque lo que estás haciendo es enseñarle o pasándole la información mediante la conducta. Le claro. estás diciendo, si haces eso, te voy a tener que agarrar, Ujú, porque la comunicación verbal no hay, es muy pobre. ujú. Entonces hacemos la comunicación física. Perfecto. Ahora, Ya. esto no es maltrato, obviamente, no es que lo tengas que, simplemente es contención, que es diferente, lo agarras nomás para evitar que se lastime. Claro. Una consultita, Darío. Leí un artículo hace 2 semanas de que cuando una persona adulta agarra a un niño y lo mece, hace que su cerebro como que se equilibre, se tranquilice. ¿Ese movimiento también ayudaría en un niño con autismo o simple y llanamente es abrazarlo y quedarse ahí para que no se lastime? Puedes moverte igual, es que también tienen que entender que el hecho de abrazarlo también genera una conexión del hijo con la mamá, Ujú. Claro, ya habías ¿ya? hablado de que no hay esa conexión de manera normal. Puedes acurrucarlo, darle eso, pero la clave es que entienda el niño de esta manera que no puede hacer todo lo que quiere, ¿ok? Ya, ok. Entonces esa es la manera en la cual se puede llevar el tema de conducta. Este es muy superficial, por eso el primer tratamiento es hacer terapia de conducta, Ya, ¿ya? A un niño con autista, porque tiene que aprender a controlar su conducta. claro. Otra cosa importante para aprender a controlar la conducta es hacer los patrones de repetición, porque los niños Ah, con autismo son muy aprende. repetitivos, tienen Ujú. patrones de repetición, entonces tú tienes que generarles patrones repetitivos que sean productivos para vos y tu casa. Entonces, ¿esto qué conlleva? Que todas las mañanas tú despiertas como papá, A vas una al hora. cuarto del niño, lo despiertas al niño y desde ese momento le tienes que enseñar la rutina básica que es importante en la vida. Ya. Lavarse la boca, ir al baño a hacer pipí, popó, bañarse, arreglar el cuarto y ayudar en las actividades de la casa. Entonces, una rutina específica.
paso a que no la vas paso, a cambiar nunca por nada. más, Ya, por nada del mundo. ok, Entonces ya, una vez que el niño adquiere esta rutina, créeme que has ganado muchos puntos, ya. porque te estás evitando grandes problemas de viejo Claro, estás pensando a largo plazo. Ya, a largo plazo. pues Claro, ¿para qué? Imagina si que tengas un niño con autismo que no le guste el agua. grave. Ya me acuerdo de un gatito. Ya. Entonces, por eso estas luchas, si bien son tediosas de chiquitos, es mejor tenerlas de chiquito que de adulto. Ya, Porque de chiquito solo es aguantar el llanto, claro. de adulto es como para aguantar los golpes más. Ya, entonces, estamos con el tema de terapia conductual, una rutina específica para casi toda la vida. Casi. Y Ya, eso es básicamente lo que hace un poco la terapia conductual. Obviamente ven más cosas, que el niño aprende a estar sentado, estar tranquilo, aprende que en el comedor no se puede hacer nada, se tocan los cubiertos, se come, en el living no puede hacer nada. O sea, básicamente la terapia de conducta hace que el niño aprenda a comportarse. ya. Ok. Entonces, estos son los pilares para una persona, para una familia, por ejemplo, que ya se dijo que sus guaguas tienen autismo. Mejor antes ¿Ya? que después. El Ya. primer pilar es la terapia La de te- conducta. Ujú. Ahora, el niño con niño con autismo siempre va a tener un retraso en el neurodesarrollo. Ya. O sea, su cerebrito siempre no va a desarrollar Claro. a la par de sus compañeros. Entonces, donde también se ve muy afectado es en el tema del lenguaje o el habla. Ya. Hay igual El terapia. niño con autista no habla, básicamente es medio mudo. Ok. Y si habla, solamente imita. ¿Y cómo se podría trabajar igual, obviamente, con terapia con especialistas o Sí, ser lo tienes que paciente? referir a una psicóloga del lenguaje o aquí lo Ya. que tenemos muy comúnmente en Bolivia es la fonoaudiología. Ujú. Ya. Fonoaudiología es la que se encarga de brindar las habilidades del habla al paciente. Sí, me acuerdo. Me acuerdo de eso. Ya. Y entonces ahí le enseñan a vocalizar, a Los aprender del A, del ejercicios. B. Ujú. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Después del lenguaje, ya tienes a un niño que puede contenerse conductualmente, Ujú, puede comunicarse parcialmente ujú. y entonces ya tienes que empezar a desarrollar las habilidades motoras, Ya. ¿Cómo hago eso? coordinación, caminar, correr, subir gradas, bajar gradas, escribir si puede, o sostener el bolígrafo, o sostener los utensilios y todo para que tenga mayor capacidad de independización. Esto no entraría con la rutina que hablaste al principio de esa rutina específica de lo que tiene que hacer, digamos, desde que se levanta, todas las acciones, todo eso. ¿No va de la mano? G, G. O Ya, sea, van a la par, ¿me entiendes? O sea, ya indirectamente cuando ya vas tratando lo otro, vas tratando lo otro. ya. Va así. Ok, ¿Ya? ya. Entonces ya vas viendo cómo va mejorando todo. Pues, ¿Ya? Ahora, hay otras terapias, hay algunos niños con autismo que hemos hablado que hay la hipersensibilidad o la ujú. hiposensibilidad. Sí, sí. Normalmente es la hipersensibilidad, entonces a estos progresivamente les tienes que desensibilizar. ¿Qué significa eso? Ay, ay, Entonces ay. los vas Ir exponiendo al poniendo. evento que les causa estrés, pero de manera lenta, progresiva y de una menor intensidad. Ya. Por ejemplo, si tienen miedo a la licuadora, entonces, Vamos bueno, acercándolos. consigues un silenciador para la licuadora o algo para que deje de sonar tan fuerte y Ujú. poco a poco lo vas exponiendo a la situación y le vas subiendo la intensidad progresivamente hasta que deje de tener estos problemas. Perfecto. Ir ¿Vamos exponiendo. bien? Vamos bien, entonces. Terapia conductual. Una rutina específica para el tema del ala con una psicología bueno, una psicólogo en el área, en nuestro caso con audiólogos. Este, Seguir practicando la coordinación motora y este tema de irlos desensibilizando, podríamos decir, o exponiéndolos a aquello que los, ya, ¿Ok? pues sí. Ahora, en estas etapas nosotros nos podemos ayudar
con algunos fármacos, ¿ok? Ujú. O sea, por ejemplo, a veces las terapias conductuales quedan muy insuficientes, Sí, algo que ¿entiendes? que comentábamos en episodios anteriores es de que ustedes como psiquiatras o sea, trabajan la farmacología para ayudar a que el cerebro sea mucho más, no, que pueda reintegrarse de manera más productiva, no, algo así dice. Flexibilizar el cerebro, Eso. ¿ok? Entonces, lo que hace, por ejemplo, mis medicamentos hace de que el niño tenga más tolerancia a la ansiedad y Ujú. sea un poco más flexible mentalmente, ¿ok? Ya, Pero mis fármacos no van a servir de nada si no van a la par de la terapia, claro, ¿me entiendes? O sea, lo que hace mi fármaco, por ejemplo, es, si tú al niño lo agarras, va a tener más paciencia y va a aguantar mejor que lo contengas. claro. Entonces los gritos o el llanto ya no va a ser tan fuerte, ¿ya? Pero por Ujú. eso digo, o sea, tienen que ir a la par, porque si doy mis fármacos sin que lo enseñen a contener al niño, No, sí. entonces no sirve de nada. Tal vez esté tranquilo los primeros meses, Ujú. pero después va a volver a lo mismo. Claro, porque tú comentaste de que la repetición de las rutinas, de las acciones, es esencial para que los niños y niñas con autismo y personas con autismo puedan ser, digamos, más productivos, puedan controlar mejor, interactuar mejor con su entorno. Bueno, ahorita todavía no hemos entrado al tema de la interacción social. Estamos Claro. primero viendo el tema de cómo el niño va a aprender a contenerse Ujú. y cómo el niño va a aprender a tener su funcionalidad. Entonces, una vez que ya hemos trabajado el tema de la conducta, que era el primer pilar, Ujú. el tema del lenguaje, que es el segundo pilar, y el tema de la El tercer motricidad, que pilar. es el tercer pilar, Ujú. ahí entra el cuarto pilar, que es ya tienes a un niño con mayores capacidades y habilidades para poder interactuar. Interactuar. Ya, Entonces ahí hay una terapia bien famosa que se llama la terapia de Denver ya. en pacientes con autismo. A Es ver, una pues. terapia, pero no hay en Bolivia, pero es un paciente que literal tiene que vivir entre 4 a 6 horas diarias de terapia. Y básicamente estas terapias se enfocan en que el niño Ujú. aprenda a socializar. Ya. O sea, estas terapias son así de que el niño aprenda a saludar, a mirar a los ojos, a compartir con los juguetes. Es un niño Entonces, que aprende a interactuar, a cómo hablar, cómo expresarse y ya, cómo entonces. llevar todo eso. Pues sería como una terapia para, no sé, como se hacía antes las terapias no terapia, las clases de protocolo que te enseñan desde cómo pararte, cómo agarrar, cómo comer, cómo hablar, algo así. Sí, más o menos. Ya, Entonces al niño con autismo, con estas terapias le enseñas a cómo socializar, ya, cómo hablar con la gente y todo. ya. Pero para las personas que, o en nuestro caso, digamos, en el país no hay mucho de esto, o directamente no hay, ¿qué pueden hacer las personas que nos están viendo y escuchando, que tienen un pariente con autismo y quieren aplicar esta terapia? ¿Qué pueden hacer ellos aquí, en nuestra realidad? Jueguen con ellos. Totalmente. Solo es jugar con los niños, pero enseñarles a jugar. Ay, ay, ay. Porque ya cuando estás haciendo el proceso de enseñarles a jugar, Ujú. entonces les estás enseñando a razonar, pensar y les estás enseñando a cómo comunicarse. Pero, o sea, es bien primitivo. Por ejemplo, puedes enseñar a jugar pesca-pesca. Ya. Entonces, le tienes que enseñar que tiene que ocultarse. Porque el niño con Así autista de- no entiende que tiene que ocultarse, entonces se oculta mal, o no se oculta, o sigue a los niños, o solamente imita, o se oculta junto con otro niño. O Ya. sea, ¿me entienden? Que solo tienen una tendencia a imitar. Claro. Entonces lo que pueden hacer es jugar con el niño. A modo, o sea, enseñarle con juego, digamos, cómo es, no sé, tratar a un animalito, cómo agarrar las Pueden cosas, enseñarla a tomar tecito. cositas. Claro, entonces aquí tiene que servirse el té, tomar, esperar que el otro tome, no terminárselo,
Parece fácil, pero es bien complicado. Claro, porque hay que repetir, porque ellos aprenden por repetición. Ok, tengo una Bien duda, complicado. tengo una duda. Me han Dime, comentado de que hay niños con autistas que no, no socializan o como que le tienen miedo a sociabilizar. Eso es parte de es una de las características de las personas con autismo. ¿Qué se puede hacer no, cuando en dices ocasiones? miedo a socializar, Ujú. cuando dices miedo a socializar, ya estás hablando de fobia social, Ya, no tiene que nada es que ver. distinto. Ya, La fobia social es básicamente el miedo a situaciones donde uno puede ser observado. ya. Entonces, por eso se confunde ¿Ok? con el tema del autismo. Entonces, el niño con autismo no tiene miedo a socializar. El Ah, niño con autismo no no sabe cómo sabe. socializar. Ya. No comprende cuál es el lenguaje no verbal de socializar. Tampoco le interesa socializar porque el niño con autismo vive en su mundo. Y eso comentabas anterior. Él Entonces, solamente quiere hacer lo que quiere. entonces es muy probable que gran parte de las personas que les han dicho que son autistas en realidad han sido mal diagnosticadas por esta falta de información, de preguntar estos mitos que hay acerca del autismo. Puede ser, pero es que la diferencia entre la fobia social y el autismo es que la fobia social con el tiempo la vas perdiendo. O sea, puede ser que dure más tiempo, pero ya con Ujú. el tiempo aprendes a adquirir habilidades en situaciones sociales. ¿Me entiendes? Ya, Entonces puede ujú. ir bajando en intensidad, porque el miedo, el fóbico quiere socializar, pero tiene miedo. En cambio, Claro. al autista no le interesa Ujú. socializar. El Ya. autista solo quiere vivir en su mundo. Y si habla con alguien es porque necesita algo, o Ya. porque quiere algo, Perfecto. ¿ya? O porque quiere jugar o algo, pero más o menos así es. Perfecto. Entonces, para todos los papás que nos están viendo, o tíos, o padrinos, es importante no solamente la terapia, sino un buen psiquiatra, aquí está Darío, sino también tener ser consecuentes con las rutinas, ser consecuentes con sus terapias, con la forma de actuar y los niños aprenden por repetición, poquito más lento, digamos, de lo que se establecería como normal, pero sí o sí la repetición. Ya. ¿Para qué hacemos con los adultos? Así, forma fugas. Porque hay familias con Bueno, con personas, los adultos, porque mira, perdón que te corte, pero hay familias que tienen hermanos mayores, menores con autismo que ya son, digamos, adultos de 20, 30 años y se siguen comportando, digamos, o sea, no se les estableció estas rutinas, no se les enseñó contención y se nota la diferencia. Entonces, para guiarlos un poquito a los papás, porque también es agotador para los papás y para la misma familia, ¿qué se puede hacer en estos casos donde no hubo, no hubo esta información que estás brindando ahorita? con los adultos es un poco más difícil. Primero hay que valorar el grado de autismo que tiene el paciente, Ujú. ¿ok? Si Ya, tiene un grado 1, tiene más posibilidad en comparación de un grado 3, ¿ya? La detección del autista mayor es, bueno, es un poco más fácil que el menor, claro, porque ya el mayor directamente está en su mundo aislado, solitario, y juega solito, hace sus cosas solitas. Es un poco más evidente, no habla mucho, si habla solo es para lo que necesita, no hay mucha conexión. claro, sí, ese varía, digamos, el grado, Entonces, pero ¿qué hacemos? pero, O sea, pero ya, del adulto es un poco más difícil porque como ya tiene su pensamiento muy rígido, ujú, y es más difícil poder generarle nuevos patrones. ya, Por eso siempre es bueno abarcar esto de a más temprana edad. ya. Mientras más antes se lo detecte, mejor. Eh, Mientras más antes se lo detectes, mejor, porque con el adulto hay que hacer lo mismo, Ya, pero es más difícil poder llegar a nuestra meta porque es más rígido mentalmente y tiene ya. más fuerza y es más difícil contenerlo. Entonces, ahí nos tenemos que ayudar más de psicofármacos, dosis un poquito más altas Mm, y mucha paciencia para los papás. claro.
y algo que podamos hacer para Mucha los paciencia. papás, porque los papás ya, o sea, si cuidar a un hijo, ya tiene su peso, ya tiene su carga, tiene su dificultad. Una persona que ya tiene hijos autistas también como, no sé, mi perspectiva es un poquito más difícil porque requiere más trabajo, más tiempo, más paciencia y agota también con todas las responsabilidades. Entonces, ¿algún consejo, alguna guía, algo que podamos hacer el entorno ajeno al círculo para apoyar a los papás? Hagan la actividad con el niño, pero no Ya, se lo hagan. ya. Hacer con él, no hacérselo Claro, por facilitar. ejemplo, si quieren que ordene su cuarto, Ujú. ordenen el cuarto con él. Y a él Ya, denle primero responsabilidades más fáciles y poco a poco vayan subiéndole el nivel. Pero no es hagan con es él, así. Ya. Y repetición, y ¿ya? repetición, y repetición. Pero normalmente con los adultos, dependiendo del grado de autismo, hay que ayudarse ya con fármacos y con dosis un poquito más altas porque es mucho más difícil generar cambios del comportamiento Pero se puede. Con si paciencia, no buen humor y un se... buen psiquiatra, se puede. Con paciencia y perseverancia se puede. Perfecto. Pero no, así, el mito más grande, no los drogas, no están ahí botados, medio dormidos, medio groggy, ¿verdad? No, los haces totalmente funcionales. Sí, ya no hay eso, o sea, porque ya con el tiempo adquieren tolerancia a los fármacos y si no se aprovecha cuando están medio tranquilitos, ya después se vuelven muy resistentes y necesitas dosis más altas. Ya, Por eso no es cuestión de dar medicamentos nomás. ya, muy bien, ya saben. Ahora aquí ya. ¿Ok? Gracias, David. Nos has dado más paz, más luces, más acciones No para sé si poder. tienes alguna duda más. Me ha mandado, Darío. Y por eso me pareció importante hablar sobre este Ah, tema, llegando al tanto al correo como a las redes, las preguntas, pero esas eran las básicas. ¿Qué hacer si mi hermano que ya tiene 22 años tiene autismo? ¿Qué puedo hacer para que sea más sociable? Me comentó uno. Otro dice que qué fármacos se les puede dar. Yo creo que eso directamente depende del psiquiatra de la situación, porque no es que puedas darles cualquier cosa, porque eso es no acorde. entiendo. ¿Estás dando preguntas? Sí. Me ha llegado. Bueno, mi gente ya han escuchado de Darío, ya saben que esto es parte del aspecto autista. Sí hay acciones que podemos hacer, sí hay cosas que podemos implementar. Requiere un poquito más de paciencia, un poquito más de trabajo en equipo con especialistas, pero se puede, tranquilos, no están solos, no van a estar solos. Dejamos toda la información aquí de Darío para que puedan comunicarse con él y quitar todas sus dudas. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio de aquí en Reconnect.